Hola, buenos días y bienvenidos a esta ponencia que he titulado La tutoría piramidal como estrategia de acompañamiento al alumnado en sus trabajos de fin de grado y de máster. Bueno, me presento, soy Cinta Gallén y trabajo como profesora asociada de la Universidad de Valencia. Desde el año 2016 tutorizo estudiantes que están realizando sus trabajos de fin de grado y de máster y ahora mismo, bueno, pues me encuentro intentando experimentar nuevas modalidades de acción tutorial que ayuden a mi estudiantado, bueno, a que entiendan el potencial que tiene esta materia y que saquen lo mejor de ella, ¿no? Que no sea simplemente un trabajo que entreguen al final y que se evalúe esto como producto, sino que saquen el mayor provecho posible de todo este proceso. Bueno, empezaré con una pequeña introducción y hablándoles del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, en el cual se establece esa obligatoriedad de realizar este trabajo de fin de título como pues, esa culminación de la etapa formativa del estudiante. Ese trabajo de fin de título que se denomina TFG o TFM, trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster, y en el cual se evalúan las competencias específicas y transversales pues trabajadas, estudiadas a lo largo de la titulación. Como novedad o particularidad, más que novedad es una particularidad, una característica peculiar de estas asignaturas, es que están supervisadas por un profesor tutor. Es decir, no es una asignatura que se imparte en un aula específica, sino que implica un proceso y este proceso es un proceso de acompañamiento en el cual existe esta figura del profesor tutor, ¿no? Y además es una figura que involucra a la totalidad, casi la totalidad del profesorado, ya que incluye también la figura del profesorado asociado, ¿no? Todos los docentes están involucrados en la tutorización y mentorización de este tipo de trabajo. Bien, hablaremos de la importancia de esta acción tutorial, ¿no? Es cierto que el derecho del estudiante a recibir esta orientación o tutoría desde el inicio de sus estudios hasta el final de los mismos es algo que está reconocido ampliamente por la ley, ¿no? Aparece en la Ley Orgánica 6/2001 o en el Real Decreto 1391/2010, mediante el cual se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario y en el cual deja muy claro que es el estudiante el que debería recibir desde el inicio de sus estudios hasta el final de los mismos este apoyo o este asesoramiento por parte del docente, ¿no? Bien, como finalidad, y esto está estipulado también en estas leyes, ¿cuál es la finalidad de esta acción tutorial? Bueno, pues en primer lugar, facilitar la adaptación del alumnado al propio proceso de aprendizaje, ¿no? Fomentar el rendimiento académico, proporcionar una formación continua de calidad y promover e impulsar la incorporación laboral y el desarrollo profesional, ¿no? Es decir, la universidad no puede quedarse al margen de lo que ocurre en el mercado laboral, sino que tiene que incorporar dinámicas, trabajar con el estudiante de manera que luego tengan menores dificultades a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Bien, la tutoría es, por lo tanto, un recurso imprescindible en la formación del estudiante y, por supuesto, una tutoría bien realizada mejorará la calidad de la enseñanza y la docencia que impartimos. Bueno, en cuanto a esta, le he llamado nueva modalidad de tutorización, quizás es para mí esta nueva modalidad de tutorización, pero sí que es cierto que existen ya experiencias publicadas en la literatura científica en relación a esta modalidad de tutorización. Aunque creo que tiene muchísimos beneficios y que podríamos implementarla de manera mucho más general a lo que se está haciendo. En realidad, el principio parte de, no es una tutoría, es decir, la experiencia individualizada que acumulamos con el típico acompañamiento más tradicional que hemos estado realizando durante estos años, pasa a convertirse en una experiencia colectiva, una experiencia de grupo, que no solo implica al profesor y al estudiante, sino que a un grupo de ellos en los cuales están, pues eso, intercambiando ideas, intercambiando perspectivas, incluso, bueno, pues aconsejando, feedback, etcétera. Y esto lo que hace es ese fomento pues eso, fomenta ese intercambio de ideas tanto a nivel vertical entre el docente y el alumno como a nivel horizontal entre los iguales. Esta tutoría se basa en una metodología que parte del aprendizaje colaborativo.
Es decir, qué es lo que se pretende con esta metodología? Bueno, pues se comparte una tarea en la cual todos los miembros o integrantes del grupo se responsabilizan no solo de su propio aprendizaje, sino también del resto de sus compañeros, ¿no? ¿Cómo se proyecta o cómo se realiza esta tutoría? Bien, se trabaja en equipo y con un objetivo común. En este caso, bueno, pues realizar o finalizar ese trabajo de fin de máster o fin de grado, pero en el cual se hace partícipe a los miembros del grupo para que puedan dar ese feedback, puedan retroalimentar al estudiante que está haciendo ese trabajo, ¿no? Y lo mismo, el resto de integrantes de cara a su propio trabajo. Esto facilita o flexibiliza ese proceso de retroalimentación, ya que bueno, pues reduce la carga y la autoridad que recaía exclusivamente en la figura del docente, la comparte y por ende involucra más al propio estudiante. Por otra parte, fomenta la interdisciplinariedad y el aporte de distintos puntos de vista que enriquecen el proceso. Es decir, no solo se puede realizar esta tutoría de cara a grupos que estén realizando un mismo tipo de trabajo, sino que se pueden mezclar distintas disciplinas precisamente para que ese feedback sea mucho más rico. Por otra parte, y algo que considero importante, es que reduce la sensación de soledad. Muchos estudiantes sufren esta sensación a lo largo de todo el proceso, ¿no? Que están solos, a pesar de estar acompañados por parte de sus tutores, pero se encuentran solos, intranquilos, nerviosos y en muchos casos al estudiante estas asignaturas le genera cierta ansiedad. Bueno, pues el hecho de utilizar este tipo de mentorización o este tipo de tutoría hace que ese grupo pues se sienta acompañado, el estudiante se sienta acompañado y no vea este proceso como un proceso en solitario. Por otra parte, prepara al alumnado para desarrollar competencias profesionales. Esto lo hemos dicho anteriormente. La universidad tiene que preparar al estudiante bueno, pues para que sepa enfrentarse luego a la vida laboral y por ello el hecho de trabajo en grupo hace que se desarrollen una serie de competencias que no podrían desarrollarse de otra manera, ¿no? Si fuera un trabajo más individualizado. ¿Qué beneficios aporta para el alumnado y qué beneficios aporta para el docente? Bueno, de manera muy sintética, bueno, pues decirles que eh, para el alumnado le ofrece un alto grado de autonomía. Él se responsabiliza se siente mucho más responsable y partícipe de este proceso. Desarrolla una serie de competencias que no serían capaces de desarrollar si estuvieran trabajando esto desde la individualidad, es decir, trabajo en equipo, pues esa capacidad de liderazgo, les infunda una mayor seguridad en ellos mismos o iniciativa personal, ¿no? El hecho de participar en los proyectos de los demás hacen bueno, pues que al final te lances a dar tu propia perspectiva, tu propio punto de vista y que ganes en esa seguridad de cara a otros proyectos, ¿no? Y por supuesto, mejora ese nivel de responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, pero también del proceso de aprendizaje del resto de integrantes. Para el docente, ¿qué significa esto o qué beneficios les aporta? Bueno, pues pasar de ese rol estático en el que estábamos inmersos, en el cual el docente daba su feedback, el estudiante obedecía y hacía ese cambio, a pasar a ese rol activo, ¿no? Ya el docente tiene un papel muy importante porque es el que va a estar, eh, pues bueno, vigilando que todo el grupo esté integrado, que todo el grupo esté participando, etcétera, pero ese rol se desplaza, ya no deja de ser un rol unidireccional, sino que es un rol mucho más activo y mucho más grupal. Pasa de ser un docente transmisivo a ser un docente guía, tutor, un docente que motiva, un docente que facilita el aprendizaje y de cara a su propia experiencia dentro de estas asignaturas, bueno, pues le ofrece esa posibilidad de adaptarse, ¿no? O de trabajar esa capacidad de adaptarse a las características del alumnado. Un alumnado distinto, como, con intereses distintos también, y que, bueno, pues que tienen esa capacidad de adaptación es algo que experimenta el docente a lo largo de este proceso también, ¿no? Y por supuesto, esta modalidad de tutoría le beneficia, le complementa, ¿no? Es una función de profesor, docente y transmisor. Quería compartir con ustedes
una experiencia docente que estamos llevando ahora mismo en la Universidad de Valencia a través bueno, de un proyecto de la Alianza Fortem. Iniciamos con un proyecto piloto con un grupo de estudiantes de TFG aquí en la Universidad de Valencia y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto docente con un grupo de estudiantes de la Universidad de Finlandia y conjuntamente con profesores de la Universidad de Borgoña en Francia. Es decir, estamos aplicando esa tutoría piramidal más allá de las aulas a nivel, en la realidad que nosotros conocemos, sino llevándolo a aulas internacionales en las cuales participan docentes también de estas universidades y lo que se pretende es trabajar con un grupo de estudiantes también que están realizando sus trabajos de fin de máster y aportarles un poco, pues, más allá de los consejos que está dándoles ya su propio tutor, bueno, pues otras perspectivas y otro feedback, ¿no? Por supuesto, sin solaparse, sino que complementándonos, ¿no? Este proyecto parte de una iniciativa de tutoría compartida, Forcem Innovative Shared Tutor Projects, financiado por la Comisión Europea, bueno, pues en el cual están involucrados 7 universidades europeas. Les dejo aquí el enlace por si están interesados en ver cómo se desarrolla este proyecto. Y lo que se trabaja es precisamente esta modalidad de tutorización, ¿no? Son estudiantes de disciplinas distintas. Nos reunimos pues cada 3 semanas aproximadamente para que les dé tiempo a adelantar y a trabajar en sus trabajos de fin de máster. Se les ofrecen una serie de seminarios que preparamos los propios profesores sobre pues, aspectos de interés académico, ¿no? Es decir, pues hablar, por ejemplo, sobre temas de plagio o de escritura académica para personas no nativas en inglés, ya que el trabajo tiene que estar redactado en inglés, o, no sé, seminario, por ejemplo, el tema también de la defensa. Muchos de ellos tienen mucho miedo a la exposición oral, entonces se trabaja también el tema de la defensa, el tema de la citación bibliográfica, por ejemplo, o APA, y lo que se pretende es eso, pues que reciban esa formación que les permita continuar con sus trabajos académicos, ¿no? Por supuesto, la retroalimentación es a nivel grupal. Se establecen una serie de objetivos en cada una de las sesiones en las cuales ellos están trabajando y lo más importante es que se establecen roles, ¿no? Roles en el grupo. Cada uno sabe perfectamente cuál es la tarea que tiene que hacer, cómo tiene que eso, participar en el grupo. Algunos son mentores, otros se fijan más en la parte de, por ejemplo, tienen que crear instrumentos de evaluación, ¿no? Algún cuestionario, etcétera. Bueno, pues si este cuestionario está bien construido, hablamos también de esto de metodologías cuantitativas y cualitativas, de cara, pues todo. Son conocimientos que les puede ayudar a ellos a mejorar sus trabajos académicos, ¿no? Y al ser un tema internacional, te das cuenta que hay muchas veces bueno, que ellos se les enseña de otra manera, su proceso de tutorización es distinto al nuestro y por eso de ahí esa complementariedad, ¿no? En fin, está resultando ser una experiencia muy positiva. Los estudiantes están muy contentos y sobre todo por eso, ¿no? Porque en realidad no estamos solapándonos con el tutor, sino aportando otra perspectiva distinta, ¿no? Y focalizando el trabajo de manera distinta. Bueno, como conclusión, decir que la experiencia acumulada desde la implantación de estos trabajos hace que poco a poco se genere interés en analizar pues, esas prácticas docentes que resultan positivas o esas nuevas metodologías o formas de tutorizar y cada vez encontremos más experiencias docentes que estén en marcha en este sentido, ¿no? Por supuesto, como docentes tendríamos que explorar nuevas propuestas metodológicas en el marco de la tutorización del alumnado, eh, que por lo tanto esto nos permitirá implicarnos a nosotros en nuestra tarea docente, motivar al estudiante y mejorar, por supuesto, la calidad de nuestra docencia. Y consideramos que bueno, la tutoría piramidal sí que potencia esa relación tutor-alumno, se crean otros vínculos distintos al vínculo tradicional y, por supuesto, dota de sentido a estas asignaturas para dejar que sean vistas como un producto y que pasen a ser consideradas como un proceso. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas que he utilizado y nada, muchísimas gracias por su atención y bueno, pues por la brevedad un poco de la ponencia porque podríamos explicar muchísimas cosas más al respecto. Muchas gracias.